Mi abuelo, un general, murió. Mis padres heredaron todo, pero a mí, el abogado me dio un boleto a Londres. Mi padre se burló de mí, diciendo que el abuelo no me quería. Aún así, fui. Al aterrizar, un chofer real me esperaba. Señorita, la reina desea verla. El sonido de los tambores militares todavía resonaba en mi cabeza cuando el abogado leyó mi nombre. Para la señorita Elena Castillo, dijo, carraspeando. Su abuelo le deja este sobre. Eso fue todo. Ni patrimonio, ni acciones, ni una mención del hombre que una vez me dijo que yo era la única en la familia que entendía el servicio. Mi padre soltó una risita ahogada, incapaz de ocultar su satisfacción. Supongo que no te quería tanto, cariño. Sus palabras golpearon más fuerte que la salva de 21 cañonazos de afuera. Quise desaparecer allí mismo, en esa habitación con paneles de madera. Pero no podía, porque si el abuelo me había enseñado algo, era a mantener la cabeza en alto, incluso cuando el mundo confundía el silencio con la debilidad. Todos me miraron mientras sostenía el pequeño sobre. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo que no había absorbido ni una sola lágrima. Mi hermano mayor, Tomás, se recostó en su silla, ya calculando lo que su parte de la herencia le compraría, probablemente otro caballo de carreras o una segunda casa de vacaciones. El abogado del abuelo, el señor Mendoza, carraspeó de nuevo. Señora Castillo, señor Castillo, felicidades por heredar la propiedad principal y las cuentas financieras asociadas. Los ojos de mis padres brillaron como plata pulida. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta y le di la vuelta al sobre. El sello llevaba las iniciales de mi abuelo, EAC, Enrique Alejandro Castillo, general de 4 estrellas, héroe de guerra condecorado y la única persona que había creído que yo podría lograr algo por mí misma sin el apellido de un hombre junto al mío. Después de la reunión, salí al porche de la finca de Virginia. El aire de octubre era fresco, pesado, con el aroma a cedro y a la pólvora de la ceremonia matutina. Abajo en la colina, unos infantes de marina con sus uniformes de gala doblaban su bandera y se la entregaban a mi abuela. Ella no levantó la vista. Dentro, estallaron las risas, copas de vino chocando, viejos rencores disolviéndose en una nueva codicia. La voz de papá se escuchó por encima del resto. Un boleto a Londres. Quizás finalmente pueda encontrarse un marido con título. Sus risas me siguieron como metralla. Me senté en los escalones de piedra, con los dedos temblando mientras abría el sobre. Dentro había una sola hoja de papel grueso y algo que ondeó suavemente contra el viento. El papel decía, Elena, has servido en silencio como yo lo hice una vez. Ahora es tiempo de que sepas el resto. Preséntate en Londres. Boleto de ida incluido. El deber no termina cuando te quitas el uniforme. Abuelo. Desdoblé el boleto. De Washington Dulles a Heathrow. Solo ida. Salida a la mañana siguiente. Se me cortó la respiración. Al abuelo siempre le habían encantado sus misiones crípticas, pero esta se sentía diferente. No había dirección, ni instrucciones, solo esa única frase sobre el deber. Detrás de mí, la puerta se abrió. ¿De verdad vas a ir?, preguntó papá, agitando su bourbon como si estuviera audicionando para el papel de la arrogancia misma. Sí, dije simplemente. Él resopló. Siempre fuiste una soñadora. Londres es caro, cariño. No llames cuando se te acabe el dinero. Me levanté, me sacudí el polvo del vestido negro y lo miré directamente a los ojos. No te preocupes, papá. No lo haré. Esa noche, empaqué mi expediente de la Marina, mi uniforme y la carta. La bandera doblada se quedó a los pies de mi cama. Cuando cerré la cremallera de la maleta, vi mi reflejo en el espejo. Ojos cansados, una postura recta y una chispa de algo que no había sentido en años, desafío. Al amanecer, el taxi atravesó Arlington, pasando junto a hileras de lápidas blancas que brillaban como escarcha bajo el sol naciente. Recordé las palabras del abuelo durante mi ceremonia de nombramiento: cuando uses ese uniforme, representas a cada soldado que ya no puede hacerlo. Nunca lo olvides. En el aeropuerto, agarré el boleto mientras la asistente de la puerta de embarque lo escaneaba. Levantó la vista, sorprendida. Señorita, esto es primera clase, cortesía de la Embajada Real. ¿La qué?
Ella sonrió cortésmente. Le han hecho un upgrade. Mi pulso se aceleró. Abordé, esperando a medias que alguien me detuviera, pero nadie lo hizo. En algún lugar entre las nubes del Atlántico y el amanecer, leí la carta una y otra vez, tratando de descifrar su significado. Cuando el avión aterrizó en Heathrow, los cielos grises se abrieron en una llovizna. El oficial de aduanas selló mi pasaporte y me hizo señas para que pasara. Rodé mi pequeña maleta hacia la salida y entonces me quedé helada. Un hombre con un abrigo negro a medida estaba junto a la barrera sosteniendo un cartel blanco con mi nombre escrito en una caligrafía firme y elegante, TTE Elena Castillo. Nuestras miradas se encontraron. Bajó el cartel y ofreció un saludo británico impecable. Señorita, dijo con un acento refinado, si me acompaña, la reina desea verla. Por un momento, pensé que era una broma. Luego me mostró sus credenciales. Casa Real grabado en oro. La multitud a nuestro alrededor se desvaneció en el silencio. Di un paso hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. ¿La reina? Sí, señorita. La esperábamos. ¿Esperada? Mientras lo seguía a través del húmedo aire londinense hacia un coche negro con los cristales tintados, mi mente iba a toda velocidad. Mi familia probablemente todavía se estaba riendo en casa, asumiendo que me había ido a perseguir fantasmas. No tenía ni idea del tipo de fantasma que estaba a punto de encontrar. En algún punto entre el dolor y la incredulidad, una extraña calma se apoderó de mí. Ya no era la nieta pobre con un sobrevacío. Estaba en una misión, una última misión de un general que nunca dejó de dar órdenes, incluso desde más allá de la tumba. Y por primera vez en años, me sentí de nuevo como un soldado. La lluvia no había cesado desde que aterricé en Londres. No era el tipo de tormenta que grita, era silenciosa y deliberada, como si la propia ciudad estuviera escuchando. El conductor me guió a través de las multitudes de Heathrow con una eficiencia que sugería que esta no era su primera misión secreta. Hablaba solo cuando era necesario, su acento nítido cortando el zumbido de las maletas rodantes. Señorita, el vehículo la espera afuera. El Bentley negro relucía bajo el cielo gris. Su matrícula no llevaba números, solo una corona. Cuando entré, el olor a cuero y dinero viejo llenó el aire. El conductor cerró la puerta detrás de mí y comenzó a hablar por encima del hombro. La llevaremos directamente a la residencia real. Su Majestad ha solicitado su presencia personalmente. Miré por la ventana, tratando de entender por qué a una reina le importaría la muerte de un general estadounidense retirado o su nieta. ¿Mi abuelo era conocido aquí?, pregunté con cuidado. El conductor no respondió de inmediato. En ciertos círculos, señorita, era considerado un hombre de una discreción inusual. Eso sonaba como algo sacado de un informe clasificado, no de un panegírico. Mientras avanzábamos, Londres se desplegaba fuera de mi ventana, el Támesis brillando bajo los puentes, soldados con túnicas rojas guardando palacios que solo había visto en los libros de historia. La ciudad tenía un peso que exigía silencio. Pensé en las palabras del abuelo, el deber no termina cuando te quitas el uniforme. Quizás esta era su versión de un saludo final. El coche giró a través de unas verjas de hierro marcadas con el escudo real. Los guardias comprobaron las credenciales, saludaron y nos dejaron pasar. Se me cortó la respiración cuando el Palacio de Buckingham apareció a la vista, su fachada de mármol elevándose a través de la niebla como algo de otro tiempo. Dentro, todo era terciopelo y disciplina. Retratos de monarcas se alineaban en los pasillos. Cada superficie brillaba con orden y propósito. Seguí al conductor por los corredores hasta que nos detuvimos ante un hombre alto y uniformado, un caballero mayor cuyo porte me recordó al del propio abuelo. Teniente Castillo, dijo, extendiendo la mano. Soy Sir Edmund Fairchild, secretario privado de Su Majestad. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos. Debe estarse preguntando por qué está aquí. Decir eso es quedarse corto, respondí. Él sonrió levemente. Su abuelo era un hombre tanto de deber como de secretos. Durante la Guerra Fría, comandó una operación conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido que evitó un resultado bastante desastroso. Pocas personas saben que existió, y menos aún saben lo que le costó. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Quiere decir que trabajó para la inteligencia británica?
En cierto modo, dijo Sir Edmund. Aquí se confiaba profundamente en él. En gratitud, Su Majestad le ofreció una condecoración personal, que él declinó. Solicitó que el reconocimiento fuera aplazado. ¿Aplazado para cuándo? Señaló una mesa cercana. Sobre ella había un pequeño estuche de cuero grabado con la Unión Jack y el águila americana. ¿Para usted? Dentro había un sobresellado, una medalla de oro y una carta con una caligrafía que reconocí al instante. La del abuelo. Helena, decliné mi honor para que un día pudiera significar algo más grande. Si estás leyendo esto, significa que te lo has ganado, no por tu rango, sino por tu servicio. Entrega esta medalla donde corresponde. La reina lo entenderá. ¿Qué hace? Se me hizo un nudo en la garganta. La medalla brillaba bajo la luz suave, una cruz de oro y plata con las insignias de ambas naciones entrelazadas. Sir Edmund me observaba en silencio. Su abuelo quería que usted completara lo que él empezó. Hay un archivo más que necesita ver. Me entregó una carpeta marcada como Operación Recuerdo. Dentro había fotos de soldados, tanto estadounidenses como británicos, que habían servido bajo el mando del abuelo en misiones humanitarias por toda Europa. Algunos rostros me resultaban familiares de viejos álbumes de fotos, otros eran extraños. Estos hombres y mujeres formaron la base de un fondo de ayuda para veteranos, explicó. Su abuelo lo financió de forma privada durante décadas. Cuando falleció, quedó inactivo, pero puede ser reactivado con su autorización. Parpadeé, tratando de asimilar el peso de todo aquello. Está diciendo que me dejó. Una misión. Un legado, corrigió Sir Edmund suavemente. Un puente entre nuestras naciones, construido no con política, sino con servicio. La reina deseaba agradecerle personalmente por aceptar esa responsabilidad. Abrió una puerta lateral, y por un instante, olvidé cómo respirar. La habitación de al lado era más pequeña de lo que esperaba. Sin cámaras, sin multitud, solo un espacio tranquilo inundado de luz de la tarde. De pie junto a una ventana que daba al jardín había una mujer con un vestido azul claro y perlas. La voz de Sir Edmund se suavizó. Majestad, esta es la teniente Helena Castillo. Su Majestad se volvió hacia mí, su sonrisa amable pero a la vez aguda e inteligente. Así que usted es la nieta de Enrique Castillo, dijo, su voz suave pero autoritaria. Hablaba de usted a menudo. Me quedé helada. Años de entrenamiento militar se derrumbaron en instinto. Saludé antes de darme cuenta de lo absurdo que debía parecer. Ella rió suavemente. ¿En descanso, querida? Somos aliados, después de todo. Bajé la mano, con el corazón desbocado. Su Majestad, yo no sabía. Pocos lo sabían, interrumpió amablemente. El servicio de su abuelo iba más allá de las medallas. Él creía que el verdadero honor se encuentra en los actos silenciosos, no en las grandes ceremonias. Entiendo que ha elegido continuar su trabajo. Yo. Todavía no lo sé, admití. Me estudió por un momento que pareció una eternidad. Entonces, permítame ofrecerle un consejo que él me dio una vez: el legado de un soldado no es lo que hereda, sino lo que lleva adelante. Sus palabras golpearon con la precisión de una orden. Cuando salí del palacio, la llovizna había cesado. El conductor esperaba junto al coche con un paraguas. ¿A dónde ahora, señorita? Miré el estuche de cuero en mis manos. Por primera vez, me di cuenta de que no se trataba de una herencia. Se trataba de confianza. El abuelo me había enviado aquí no para recibir algo, sino para hacer algo. Lléveme a los archivos, dije en voz baja. Necesito saber qué fue lo que él construyó. Mientras el coche se alejaba, vi la Unión Jack ondeando a lo lejos y pensé en la bandera estadounidense doblada en mi maleta. 2 mundos, una misión. Y en algún lugar, casi podía oír la risa ronca del abuelo. Buena chica. Aún no has terminado de servir. Los archivos no eran lo que esperaba. Había imaginado polvo y silencio, algo antiguo y ceremonial. En cambio, los archivos reales bajo el palacio de St. James bullían de una precisión silenciosa. Hombres y mujeres con trajes y guantes blancos se movían por pasillos de cajas clasificadas marcadas con símbolos desvaídos: Mi 6,
OTAN, y algunas abreviaturas codificadas que no me atreví a descifrar. Sir Edmund me acompañó, sus zapatos pulidos apenas hacían ruido en el suelo de mármol. Los materiales de su abuelo fueron sellados en 1984, explicó. Dejó instrucciones explícitas de que solo debían ser abiertos por un miembro de su línea de sangre directa con credenciales de servicio activo. Eso explicaría el momento, murmuré. Murió justo antes de mi próximo despliegue. Exactamente, dijo, deteniéndose ante un terminal de seguridad. Después de escanear mi pasaporte y mi identificación militar, presionó su mano contra el lector. La puerta reforzada se abrió con un silbido. Dentro esperaba una única caja de metal etiquetada, Castillo, Enrique Archivo de Servicio Conjunto. Hizo un gesto. Es suyo. Levanté la tapa. Dentro había diarios escritos a mano, fotografías y una pila de cartas oficiales selladas con insignias tanto estadounidenses como británicas. El olor a tinta vieja y humo de tabaco se elevó de las páginas, tan distintivamente suyo que tuve que parpadear para contener las lágrimas. Sir Edmund se mantuvo a distancia, dándome espacio. Tómese su tiempo, teniente. La primera página del diario comenzaba de forma sencilla: si Elena alguna vez encuentra esto, dile que algunos honores están destinados a ser ganados 2 veces. Una en vida, y otra en la memoria. Mis manos temblaron ligeramente al pasar las páginas. Cada entrada relataba operaciones que nunca llegaron a los libros de historia, evacuaciones en Berlín, entregas de inteligencia en Europa del Este, misiones de reconstrucción en pueblos asolados por la guerra. Había trabajado junto a oficiales británicos, no como un soldado de rango, sino como un amigo que creía en el mismo código: no dejar a nadie atrás. En la parte de atrás había una fotografía descolorida. El abuelo de pie junto a una joven reina Isabel, ambos de uniforme, ambos sonriendo como si acabaran de sobrevivir a algo monumental. Debajo de la foto, escrito con su pulcra letra de imprenta militar: los verdaderos aliados nunca se retiran. Tragué saliva con dificultad. Realmente era uno de ellos, ¿verdad? Sir Edmund asintió. El coraje de su abuelo salvó vidas durante un periodo delicado, pero rechazó todas las condecoraciones, insistiendo en que la misión permaneciera anónima. Creía que el servicio debía hablar más fuerte que la ceremonia. Pasé los dedos por la foto. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué enviarme aquí? Porque siguió sus pasos, dijo Sir Edmund en voz baja. Se unió a la Marina. Mantuvo su integridad intacta en una familia que no lo hizo. Lo miré bruscamente. No se inmutó. Sus palabras, no las mías, añadió. Quería transmitir algo más que medallas. Quería que usted entendiera lo que realmente significaba el deber. Señaló otra carpeta, más pequeña y nueva. Esta contiene su última petición. Pidió que se le entregara directamente a Su Majestad a su llegada. Fruncí el ceño. ¿Qué hay dentro? Él me dedicó una sonrisa diplomática. Eso está por encima de mi autorización, teniente. El resto del día pasó en una neblina de leer, escuchar, absorber. Cada documento profundizaba mi comprensión de quién era realmente mi abuelo, un hombre que usó su influencia no para buscar poder, sino para proteger a otros. Cuando salimos de los archivos, el anochecer se había posado sobre Londres, y la ciudad brillaba como la luz de las velas bajo la niebla. Su Majestad solicita su presencia una vez más, dijo Sir Edmund cuando llegamos al coche. Desea hablar en privado. Las puertas del palacio se abrieron de nuevo, pero esta vez el aire se sentía más pesado, más reverente. Los guardias asintieron como si ya supieran quién era yo. Un lacayo me condujo a una habitación más pequeña, ricamente iluminada por apliques dorados. La reina estaba de pie junto a la chimenea, con las manos juntas, su mirada pensativa. Teniente Castillo, dijo. ¿Ha visto los registros? Sí, Majestad, dije, poniéndome en posición de firmes antes de corregirme. La formalidad le sienta bien, Su Majestad, dijo ella con una leve sonrisa. Pero por favor, relájese. Ha heredado suficiente disciplina para 2 generaciones. Sonreí, pero mi sonrisa flaqueó rápidamente. Su Majestad, no entiendo por qué mi abuelo la involucró en todo esto. Podría haberme dejado simplemente una carta. Se acercó, su expresión se suavizó. Sabía que una carta no sería suficiente.
Quería que sintiera el peso del servicio, que supiera que el legado de su familia no se trata de riqueza, sino de administración. Administración. La reina asintió. Su abuelo ayudó a establecer un fondo conjunto hace décadas, lo que ahora llamamos la Fundación Recuerdo. Fue creada para apoyar a veteranos heridos y sus familias en ambas naciones. Cuando se retiró, la rama estadounidense del fondo quedó inactiva. Él esperaba que usted la reviviera. Parpadeé. ¿Yo? ¿Quién mejor?, dijo simplemente. Usted entiende tanto el deber como la compasión. El general fue claro. Su patrimonio nunca estuvo destinado a la indulgencia. Estaba destinado a tener un impacto. Se hizo a un lado y señaló una caja de terciopelo en la repisa de la chimenea. Dentro encontrará su condecoración, la que él declinó. La abrí con cuidado. La medalla brillaba, dorada y carmesí, grabada con las palabras, por un servicio más allá de las fronteras. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. El último deseo de su abuelo, continuó, era que usted la aceptara en su lugar, en nombre de cada soldado que sirvió en silencio sin reconocimiento. Apenas podía hablar. ¿No me merezco esto? La reina sonrió levemente. Él tampoco, según él mismo. Precisamente por eso se lo merecía. Por un largo momento, la habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Finalmente, extendió la mano. Teniente Castillo, ¿me permite? Asentí. Me prendió la medalla en el uniforme ella misma. El gesto se sintió increíblemente personal, casi sagrado. Cuando se echó hacia atrás, dijo en voz baja, una vez me dijo, mi nieta sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Creo que tenía razón. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué se supone que debo hacer, Su Majestad? Vuelva a casa, dijo. Sirva de nuevo, pero esta vez a su manera. Las palabras resonaron en mí como si las hubieran pronunciado ambos, ella y el abuelo juntos. Cuando salí del palacio esa noche, Londres brillaba bajo la lluvia. Sostenía la medalla en la palma de mi mano, su peso a la vez insoportable y reconfortante. En algún lugar al otro lado del océano, mi familia probablemente todavía celebraba su herencia, sin saber que aquella de la que se burlaban ahora llevaba un legado firmado por la propia reina. Por primera vez, me di cuenta de que el abuelo no me había dejado nada. Me había dejado todo lo que importaba. Cuando regresé a mi hotel esa noche, no pude dormir. La lluvia golpeaba suavemente la ventana como el tic-tac de un reloj, instándome a actuar. La medalla del abuelo yacía sobre el escritorio junto a la carpeta sellada de la reina. El peso de todo ello oprimía mi pecho. Honor, confusión y algo que se sentía sospechosamente como destino. Finalmente abrí la carpeta. Dentro había una sola hoja de pergamino con el escudo real grabado en oro. Decía, la Fundación Recuerdo, establecida conjuntamente bajo los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido, financiada por el general Enrique A. Castillo. En caso de su fallecimiento, su sucesora designada está autorizada a reanudar las operaciones bajo aprobación dual. Al final, había una línea para la firma, Elena Castillo, Teniente, Marina de los Estados Unidos. Por un momento, me quedé mirando. Mi abuelo no me había dejado un regalo. Me había dejado una responsabilidad. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con Sir Edmund y una ayudante más joven llamada Clara. Me trajo un té lo suficientemente fuerte como para mantener una cuchara de pie y una pila de registros más antiguos que el matrimonio de mis padres. Su abuelo financió estas operaciones en silencio durante décadas, dijo Clara. Viviendas para veteranos heridos, becas para sus hijos, programas de reintegración. Todo se detuvo después de un incidente a principios de los 2000. ¿Qué tipo de incidente? Ella dudó. Mala gestión financiera. Los fideicomisarios estadounidenses, entre ellos su padre, congelaron los activos de la fundación después de una disputa. La mitad británica permaneció intacta, pero el lado estadounidense quedó en silencio. Mi pulso se aceleró. Mi padre. Sir Edmund asintió solemnemente. Se le concedieron derechos administrativos limitados a través del patrimonio de su abuelo. Desafortunadamente, los utilizó para desviar fondos a empresas personales, rozando la ilegalidad. La reina optó por no intervenir por respeto a la privacidad de su abuelo,
Pero creía que llegaría el día en que usted lo corregiría. Las palabras golpearon como una ola fría. Así que esa era la verdadera razón del boleto a Londres. El abuelo sabía que no se podía confiar en su hijo. Me había enviado a terminar lo que él no pudo sin provocar un escándalo. Pedí ver los libros de contabilidad. Los números no mentían. Años de donaciones habían sido redirigidos a empresas fantasma, desarrollos de lujo, inversiones privadas, todo bajo Castillo Holdings. Me sentí enferma. La voz de Clara se suavizó. Podemos ayudarla a restablecer la fundación. Todo lo que necesita es su firma como sucesora. Una vez reactivada, la rama estadounidense recuperará el control de los activos. Pero Sir Edmund se inclinó hacia adelante. Estará declarando una guerra abierta a su familia. Legal, ética y socialmente. ¿Está preparada para eso? Pensé en la bandera del abuelo doblada en mi mesita de noche. En las risas en ese salón de Virginia, en la sonrisa de suficiencia de papá cuando dijo, supongo que no te quería tanto. Sí, dije en voz baja. Estoy preparada. Esa tarde, fuimos a la oficina del Tesoro Real para finalizar la transferencia. Firmé los documentos, cada trazo de la pluma firme como el latido de un corazón. Cuando terminé, Sir Edmund me entregó una copia sellada del estatuto. Felicidades, teniente, dijo. La fundación Recuerdo ahora le pertenece. ¿Pertenece? La palabra se sentía extraña. No era mía. En realidad no. Era de todos. Pero llevaba su nombre, y eso lo significaba todo. Antes de irme, Clara deslizó un segundo sobre en mi mano. Esto vino de la caja fuerte personal del difunto general, susurró. Quería que lo tuviera una vez que firmara. En el taxi de vuelta al hotel, lo abrí. Dentro había una única fotografía. El abuelo de pie con un grupo de veteranos, sus manos descansando en los hombros de los demás. En el reverso, había escrito, el servicio nunca termina, Helenita. Solo cambia de uniforme. Las lágrimas empañaron la tinta. Esa noche, envié un correo electrónico a mi oficial al mando en Norfolk para solicitar una reasignación temporal a los Estados Unidos por asuntos patrimoniales familiares. No di más detalles. Respondió en cuestión de horas, tómese el tiempo que necesite, teniente. Se lo ha ganado. Cuando abordé el vuelo de regreso a la mañana siguiente, solo llevaba 3 cosas, la medalla, el estatuto y la nota del abuelo. Todo lo demás, el resentimiento, el dolor, la confusión, se quedó atrás en la niebla de Londres. Mientras el avión se elevaba sobre el Atlántico, repetí las palabras de la reina en mi mente. Sirva de nuevo, a su manera. Quizás a esto se refería el abuelo todo el tiempo. El servicio no se trataba de obedecer órdenes. Se trataba de responder a las llamadas silenciosas que nadie más podía oír. Cuando las ruedas tocaron tierra en Washington, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la nieta olvidada. Era la última soldado del general. Y mi misión acababa de comenzar. Para cuando aterricé de nuevo en Virginia, el otoño había tornado el aire agudo y dorado. La finca de los Castillos se alzaba sobre las colinas como una fortaleza de orgullo y cristal pulido. Cada piedra comprada con el sacrificio de otro. No había vuelto a casa desde el funeral. Papá estaba esperando en la entrada, café en mano, sus gafas de sol reflejando la última luz del día. Vaya, mira quién decidió regresar de sus vacaciones reales, dijo, sonriendo con suficiencia. La reina te ofreció té y compasión. Sonreí levemente. Algo así. Mamá apareció detrás de él, impecablemente vestida como siempre. Deberías habernos dicho que te ibas, Elena. Los vecinos preguntaron dónde te habías metido. Fue vergonzoso. No pensé que importara, dije en voz baja, pasando junto a ellos hacia la puerta. Dentro, la casa olía a roble pulido y a dinero. Los mismos retratos familiares colgaban de las paredes. La foto militar del abuelo justo en el centro, rodeada de los trofeos de golf de mi padre y los premios universitarios de mi hermano. Su uniforme parecía fuera de lugar entre tanto ego. En la cena, hablaron de su herencia como si fuera un juego. Papá describió las renovaciones de la finca, el nuevo viñedo, el mármol importado para el vestíbulo.
Mamá asentía con orgullo, agitando su vino. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su tono era mitad diversión, mitad condescendencia. Entonces, ¿qué hiciste en Londres? ¿Turismo? ¿Compras? Dejé el tenedor. Fui al Palacio de Buckingham. La mesa quedó en silencio por un segundo. Luego papá estalló en carcajadas. Claro. Y yo almorcé con el presidente la semana pasada. Me reuní con el secretario de Su Majestad, continué con calma. Me pidió que me hiciera cargo de algo que mi abuelo empezó. Mamá ladeó la cabeza. ¿Un pasatiempo? Una fundación. Papá levantó una ceja. Ah, sí. ¿Para qué? Fiestas de té y uniformes viejos. Para veteranos heridos, dije. El abuelo la fundó con la reina hace décadas. Me la dejó a mí. La sonrisa de suficiencia de papá vaciló. Eso es ridículo. Nunca lo mencionó. Quizás no a ti, respondí. Por primera vez esa noche, vi algo parpadear en sus ojos. No ira, sino miedo. Bajó la vista a su copa. Bueno, sea cual sea la fantasía que te hayas montado, espero que te mantenga ocupada. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales. El resto de la cena fue silencio y cubiertos. Más tarde, mientras estaba en el porche trasero viendo la luna salir sobre los campos, oí pasos detrás de mí. Mamá se unió a mí, con los brazos cruzados. No tienes que fingir que eres importante, Elena. Es tierno, pero solo te avergonzarás a ti misma. Me volví hacia ella. ¿Sabes lo que es realmente vergonzoso? Tener una hija que sirvió a su país y aún así avergonzarse de ella. Sus labios se tensaron. Siempre fuiste dramática. No, dije, acercándome. Simplemente he terminado de disculparme por ser algo que nunca entenderás. No respondió. De vuelta en mi antiguo dormitorio, las paredes todavía estaban llenas de medallas enmarcadas y con decoraciones que el abuelo me había dado a lo largo de los años. Saqué mi portátil y abrí los archivos cifrados que Sir Edmund me había enviado. Todo estaba allí, los libros de contabilidad, las escrituras de los fideicomisos, la prueba de cómo papá había desviado fondos a cuentas personales. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de claridad. No era venganza lo que quería. Era corrección. A la mañana siguiente, conduje hasta Richmond y me reuní con el abogado de toda la vida de la familia Castillo, el señor Mendoza, el mismo hombre que me había entregado ese sobre en el funeral. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el sello real en mi maletín. Teniente Castillo, dijo, poniéndose de pie. Debo admitir que no esperaba volver a verla. Necesito que procese unos papeles, dije, deslizando los documentos sobre su escritorio. Se puso las gafas y leyó en silencio. ¿Está? Restableciendo la Fundación Recuerdo. Sí. Y estoy transfiriendo todos los activos asociados a ella de nuevo bajo la supervisión federal y real. Parpadeó. Eso significa que su padre perderá el control de varias cuentas conjuntas. Lo sé. Me miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Su abuelo estaría orgulloso. Cuando salí de la oficina, el sol de la mañana se abría paso entre las nubes. Por primera vez, me sentí ligera. Esa noche, sonó el teléfono. La voz de papá tronó a través del receptor. ¿Qué hiciste, Elena? Mendoza dice que presentaste algo ante el tesoro. Mantuve mi tono tranquilo. Solo cumplí el último deseo del abuelo. La fundación está activa de nuevo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dije, legal y moralmente. Hubo una larga pausa. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. ¿No entiendes cómo se ve esto? Creo que sí. Se ve como rendición de cuentas. Colgué antes de que pudiera responder. Afuera, el aire nocturno olía a lluvia de nuevo. Salí al porche y miré las estrellas. En algún lugar, el abuelo probablemente se estaba riendo entre dientes, no en triunfo, sino en alivio. Ya no estaba enojada. Simplemente era libre.
Y mientras las cigarras zumbaban y el viento susurraba entre los árboles, susurré las palabras que una vez me dijo de niña. Mantente firme, Helenita. Algún día te saludarán. Ya no necesitaba su aprobación. El saludo ya era mío. 3 días después, estaba a mitad de mi café matutino cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de texto, alertas de noticias y llamadas perdidas iluminaban la pantalla como fuegos artificiales. Al principio, pensé que algo había salido mal con los papeles de la fundación. Luego vi el titular: La reina respalda el Fondo para Veteranos EU-RU, la nieta del general Castillo liderará la reactivación conjunta. Allí estaba, mi nombre justo debajo del abuelo. Teniente Elena Castillo, Reserva de la Marina de los Estados Unidos, nombrada directora de la Fundación Recuerdo. El artículo incluía una foto que no sabía que existía, yo de pie junto a Sir Edmund fuera del Palacio de Buckingham, con la medalla prendida en mi uniforme. El pie de foto decía, honrando un legado de servicio a través de generaciones. Para cuando terminé de leer, el teléfono ya estaba sonando de nuevo. Papá. Respiré hondo antes de contestar. Buenos días, papá. Buenos. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Hay una foto tuya con la reina en el periódico. ¿Qué diablos hiciste? Exactamente lo que el abuelo me pidió, dije con calma. Restablecí su fundación. Lo hiciste a mis espaldas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para las finanzas de nuestra familia, las cuentas, las propiedades? Nunca fueron nuestras, interrumpí. Pertenecían a los veteranos. Su voz se endureció. ¿Te crees una heroína ahora? No, dije en voz baja. Creo que finalmente dejé de fingir que no lo era. Colgó. Al mediodía, los reporteros habían empezado a llamar a la finca. Mi hermano me envió un mensaje de texto: ¿En serio te volviste de la realeza, Mi madre simplemente escribió: tenemos que hablar. Cuando llegué esa noche, la puerta principal ya estaba abierta, un símbolo tácito de que los muros de la familia se habían agrietado. Papá caminaba de un lado a otro en el vestíbulo, con las mangas arremangadas, la corbata aflojada, los ojos enrojecidos. Elena, dijo, con la voz tensa. Nos has humillado. Sostuve su mirada con firmeza. No, papá. Nos he rebelado. Apretó la mandíbula. ¿Te crees mejor que tu propia familia ahora? Creo que aprendí del único miembro que entendía el honor. Mamá se adelantó, retorciéndose las manos. Tu padre trabajó duro por todo lo que tiene. Con el dinero del abuelo, intervine. Dinero que se suponía que debía reconstruir hogares para veteranos. Dinero que convertiste en viñedos y casas de vacaciones. Por un momento, nadie habló. Entonces, papá explotó. Eres una desagradecida. No serías nada sin este apellido. Qué curioso, dije, sacando el documento doblado de mi abrigo. Eso es exactamente de lo que vine a hablar. Coloqué el estatuto de la Fundación Recuerdo sobre la mesa. Desde ayer, el fideicomiso está bajo protección federal y real. Cada dólar que fue malversado está siendo devuelto a su propósito legítimo. Recibirás un aviso de auditoría formal en una semana. Su rostro perdió todo el color. No te atreverías. Ya lo hice. La voz de mamá tembló. Elena, esto nos va a arruinar. No, dije suavemente. Nos va a salvar. Simplemente no de la manera que creen. Papá se dio la vuelta, agarrando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Has deshonrado la memoria de tu abuelo. Me acerqué. No, papá. La he honrado. Solo estás molesto porque, por una vez, tú no eres el que lleva el uniforme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno después de un relámpago. Cuando me fui, la casa detrás de mí se sentía más pequeña de alguna manera. La mansión, las pinturas, los trofeos. Todo parecía atrezo de escenario. Esa noche, me senté en mi coche en la colina que dominaba la finca. Las luces del porche parpadeaban, diminutas y frágiles, mientras mi teléfono volvía a vibrar, esta vez con una llamada de Sir Edmund. Teniente Castillo, dijo cálidamente.
Confío en que ha visto la cobertura de las noticias. La he visto. Su Majestad estaba complacida. Me pidió que le transmitiera sus felicitaciones personales y que le informara que su discurso en la inauguración de la fundación ha sido programado para la próxima semana. ¿Qué? Habrá representantes de ambos gobiernos, varios generales y algunas familias de veteranos. Es una ocasión significativa. Reí nerviosamente. No soy una política, Sir Edmund. No, dijo, y precisamente por eso es usted la persona adecuada. Su abuelo quería a alguien que pudiera hablar desde el corazón, no desde el podio. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. Ensayé frente al espejo, y luego me detuve. El abuelo habría odiado eso. Siempre decía, habla claro, Helenita. La verdad no necesita pulirse. El día de la ceremonia, el auditorio en DC estaba abarrotado, filas de uniformes, cintas y medallas brillando bajo las luces. Un retrato del general Enrique A. Castillo estaba junto al escenario, cubierto con ambas banderas. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio, el sonido de mis tacones resonando como redobles de tambor. Buenos días, comencé, con la voz firme. Cuando era una niña, mi abuelo me dijo que un soldado nunca se retira de verdad. Simplemente cambia de campo de batalla. No entendí lo que quería decir hasta ahora. Hablé de honor, de servicio, de lo que significaba llevar un legado que no se construía sobre la riqueza, sino sobre la fe en la humanidad. Hablé de los veteranos que volvían a casa y eran olvidados, y de cómo esta fundación se aseguraría de que nunca más lo fueran. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Luego llegaron los aplausos, suaves al principio, y luego atronadores. En algún lugar de ese mar de uniformes, vi a un marine mayor secarse los ojos. Después, mientras estaba en el backstage, Sir Edmund se acercó. Su abuelo habría estado orgulloso, dijo. Eso espero. Sonrió. Él habría dicho, misión cumplida, teniente. Esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje de un número desconocido. Era de papá. Tu discurso fue algo. No lo entendía antes. Ahora sí. Lo siento. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Por primera vez, el silencio entre nosotros se sentía menos como un muro y más como un puente esperando a ser cruzado. No respondí. Todavía no. Algunas verdades no necesitaban palabras. Solo necesitaban tiempo. Afuera, el cielo nocturno se extendía amplio y lleno de estrellas, del mismo tipo que el abuelo solía usar para trazar misiones. Bajé la ventanilla, respiré el aire frío y susurré, recibido, señor. 6 meses después, la primavera llegó a Virginia como una redención silenciosa. El viñedo detrás de la finca de los Castillo floreció de nuevo, pero esta vez sin el orgullo hueco que una vez lo ahogó. Los titulares se habían desvanecido, las auditorías estaban hechas y la Fundación Recuerdo prosperaba, casas construidas, becas concedidas y soldados olvidados honrados. Pero yo no había vuelto desde la noche de nuestra confrontación. No hasta hoy. El motor del coche ronroneó suavemente mientras aparcaba bajo el viejo roble que el abuelo plantó el año en que nací. El viento olía débilmente a lilas y lluvia. Salí con mi uniforme de gala de la Marina, la medalla brillando tenuemente bajo la luz nublada. No se trataba de aparentar. Se trataba de respeto. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Mamá estaba allí, más pequeña de alguna manera, su voz insegura. Estás preciosa, Elena. Gracias, mamá. Dudo. Tu padre está en el jardín. Asentí y pasé junto a ella por el familiar camino de piedra que llevaba al monumento del abuelo. Había sido enterrado bajo la bandera que una vez saludó, bajo una placa de mármol que decía, General Enrique A. Castillo. Sirvió tanto al deber como a la humanidad. Papá estaba arrodillado junto a la tumba, recortando la hierba a su alrededor con una precisión silenciosa. Su cabello, antes impecable, ahora estaba veteado de plata. Cuando levantó la vista, no había arrogancia, solo cansancio. No pensé que vendrías, dijo en voz baja. No estaba segura de si lo haría, admití. Se sentó sobre sus talones, exhalando lentamente.
Necesitaba tiempo para enfrentar lo que le había hecho a él, a ti, a lo que nuestro apellido representaba. Lo vi enderezar las pequeñas banderas de Estados Unidos y el Reino Unido a cada lado de la piedra. Le gustaría esto, dije. 2 naciones, lado a lado. Él sonrió levemente. Siempre creyó que la fuerza provenía de las alianzas. Nunca lo entendí hasta que vi tu discurso. Nos quedamos en silencio por un rato. Los pájaros cantaban en algún lugar a lo lejos. El mundo, vivo de nuevo. Finalmente, se volvió hacia mí. Sabes, al principio estaba enojado. Pensé que nos habías traicionado. Pero luego me di cuenta de que eras la única que recordaba quiénes se suponía que debíamos ser. Tragué el nudo en mi garganta. No quería destruir nada, papá. Simplemente no podía dejar que su trabajo muriera en la codicia. Él asintió lentamente. No lo destruiste. Lo redimiste. El aire entre nosotros se suavizó, frágil pero honesto. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja desgastada. Tu abuelo me dio esto después de mi primer ascenso. Nunca la abrí. No estaba listo. Me la entregó. Dentro había una única pieza de ajedrez de plata. La reina. Algún día, dale esto a la persona que entienda el juego mejor de lo que tú lo hiciste jamás, recitó papá en voz baja. Debió saber que serías tú. Reí, medio ahogándome en lágrimas. Siempre le encantó su simbolismo. Nos quedamos allí un buen rato, no como adversarios, sino como 2 soldados del mismo bando, por una vez. Cuando mamá se unió a nosotros, sostenía un ramo de rosas blancas. Lo siento, dijo antes de que pudiera hablar. Por lo que dije en la lectura del testamento. Por lo que pensé de ti. Tomé su mano suavemente. Está bien, mamá. Todos vimos lo que queríamos ver en aquel entonces. No, dijo, negando con la cabeza. Tuviste lo que importaba. Colocó las flores junto a la tumba, y juntos inclinamos la cabeza. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a la casa, papá se detuvo en los escalones del porche. Queremos ayudar, dijo. En la fundación, como sea que podamos. No por el crédito, solo por hacer algo bien por una vez. Sonreí, sintiendo que el viejo dolor se aflojaba. Entonces empiecen con el proyecto de viviendas para veteranos en Norfolk. Les vendría bien un buen equipo de construcción. Sus cejas se arquearon. ¿Confiarías en mí para eso? No te estoy dando el proyecto, dije con una sonrisa. Te estoy ofreciendo una oportunidad de servir. Él asintió, entendiendo perfectamente. Esa noche, conduje hasta la costa donde el abuelo solía llevarme a pescar. El agua brillaba dorada bajo el atardecer, tranquila y vasta. Me quedé allí sola, viendo las olas llegar, rítmicas, pacientes, eternas. De mi bolsillo, saqué la pieza de ajedrez y la giré entre mis dedos. Tenías razón, abuelo, susurré. Algunas batallas no se libran en salas de guerra. Se libran en salones, sobre mesas de comedor, dentro de los corazones de personas que olvidaron lo que significa el honor. El viento se llevó las palabras como un saludo. Cuando regresé a la ciudad esa noche, la nueva sede de la fundación brillaba suavemente en la oscuridad, un edificio modesto, pero vivo de propósito. En la pared interior colgaban 2 banderas, lado a lado, y una única cita grabada en latón: el servicio no es lo que hacemos por las medallas. Es lo que hacemos cuando nadie está mirando. General Enrique A. Castillo. Miré a los jóvenes voluntarios clasificando suministros y respondiendo llamadas de veteranos. Así es como se veía el legado. No riqueza, no prestigio, sino continuidad. Antes de irme, escribí una breve nota y la dejé en mi escritorio para la reunión de personal de la mañana siguiente. Recordemos que cada decisión que tomamos aquí honra a alguien que una vez vistió un uniforme. Hagan que el abuelo se sienta orgulloso. Hagan que Estados Unidos se sienta orgulloso. T.T. Elena Castillo. Afuera, las primeras estrellas parpadearon. Respiré hondo y sonreí. Misión cumplida, susurré. Pero el trabajo continúa. Luego, volviéndome hacia la cámara de un mundo que nunca vería realmente la historia completa, hablé de la misma manera que el abuelo solía hacerlo al cerrar un informe de campo, firme,
clara y llena de un orgullo silencioso. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre tu propio legado. Recuerda a las personas que sirvieron antes que tú. Perdona a quienes te fallaron y honra a quienes creyeron en ti cuando nadie más lo hizo. Porque la familia no se trata de sangre o herencia. Se trata de quien sigue a tu lado cuando los uniformes ya no están.